Mi nombre es Natalia Tacheta, codirijo el proyecto La Imagen Resiste, La Imagen Piensa, Figuraciones del Pueblo en el Horizonte Estético y Político del Archivo. Lo dirige Gabriel Diorio y corresponde al Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. El proyecto se centra específicamente en lo que llamamos figuraciones del pueblo, es decir, en pensar el modo en el que aparece el pueblo, en el que resiste el pueblo, también toda la gestualidad de la sublevación, de la revuelta, pensar esos modos de aparecer en el espacio público de lo que llamamos pueblo, que es uno de los temas de investigación específica. Lo que llamamos horizonte del archivo tiene que ver con una serie de teorías que piensan la cuestión del archivo alejada de nociones clásicas del archivo en términos de repositorio, de documentos, de repositorio de huellas del pasado, de repositorio de testimonios del pasado, y es más pensarlo como un ámbito donde se produce la memoria y donde se produce la relación entre el pasado y el presente. En ese sentido, como estamos en el Departamento de Artes Audiovisuales y nos dedicamos fundamentalmente a analizar producciones audiovisuales y específicamente cinematográficas, largometrajes y cortometrajes, pero cinematográficos en general, una de las cosas centrales es tratar de pensar cómo en esas películas, cómo en esas producciones audiovisuales aparece el archivo en términos de una tecnología, en términos de una relación con el uso de las imágenes, con una especificidad del uso de las imágenes para construir esa relación con el pasado. Nosotros trabajamos específicamente con dos articulaciones centrales. Por un lado, pensar el modo en el que esas apariciones del pueblo toman forma, toman figura, cobran figura en un corpus cinematográfico específico de películas latinoamericanas de las últimas 3 décadas especialmente, pero sobre todo más recientes incluso. Y por otro lado, pensar otras nociones teóricas como la noción de espacio público, como la noción de un espacio público que se construye performativamente a través de la aparición de los cuerpos. De modo que el proyecto se centra específicamente en la noción de exposición y aparición de los cuerpos para pensar el modo en el que aparecen en la imagen cinematográfica. Uno de los ejemplos que nos interesa especialmente o donde vemos que se producen algunas de estas formas, estas figuraciones que buscamos teóricamente también, pero que las analizamos con el mismo interés en la imagen cinematográfica, es la producción de Paz Encina, una autora paraguaya, especialmente en una trilogía de cortometrajes. En realidad es una trilogía de la que participan especialmente 2 cortometrajes que son Arribo y Familiar. En esos textos, Paz Encina trabaja con el archivo, lo que se conoce como el archivo del terror, que es el archivo de la memoria de Paraguay en relación con la dictadura de Stroessner. Y entonces una de las articulaciones interesantísimas que la autora produce tiene que ver con, como el archivo es fundamentalmente sonoro, es un archivo de grabaciones, de delaciones y de interrogatorios, lo que nos interesa es ver cómo ella le pone imagen, cómo ella le pone cuerpo, cómo ella figura un poco el aparecer de los pueblos a partir de todas esas imágenes sonoras, que en general son imágenes obviamente vinculadas con dispositivos de control y vigilancia durante la dictadura de Stroessner. Una vez acá adentro se le va a controlar. ¿Cómo no? Y uno no cumple lo que establece nuestra Constitución, entonces desde luego será sancionado. Incluso hace algo muy interesante con las fotografías, las pocas fotografías que aparecen concretamente que se vinculan con lo que se escucha, tienen que ver con las fotografías de prontuario, es decir, las fotografías que sacaban la policía y los militares a las personas detenidas. Y en ese sentido, cómo ella produce ese desplazamiento de la fotografía de prontuario a una fotografía que de alguna manera forma parte de un objeto artístico. Otro de los ejemplos que trabajamos, que nos interesa y que algunos de los estudiantes y los integrantes del equipo trabajan, tienen que ver con las producciones de Agustina Comedi, una autora argentina que profundiza especialmente en el archivo familiar o lo que se suelen llamar las home movies, y también cómo construye a partir de las películas familiares filmadas por su padre, su propia memoria, su propia identidad, su propio vínculo identitario con esas imágenes, con ese archivo. En ese sentido, por ejemplo, las películas de Comedi nos permiten articular esas dos figuraciones. Por un lado, el aparecer del pueblo, el pueblo que falta de algún modo, como diría Deleuze, ese pueblo que tiene que ver con una generación diezmada, y por otro lado, los recorridos que hace la generación de hijos e hijas de esa generación para reconfigurar su propia identidad.
En algunos casos, no es el caso de Agustina Comedi, pero en otros como Nicolás Prividera, como Albertina Carri, por supuesto que se corresponden con la generación de hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas, donde ahí la configuración de lo identitario nos desafía con otro problema en relación con el archivo, porque ellos tienen que construir un archivo que falta, un archivo que no está, un archivo que es inexistente de alguna manera, y a partir del modo en el que ellos articulan con imágenes de todo tipo, empieza a aparecer esa relación con el archivo, esa relación con la identidad y cómo ellos figuran también su propia relación con la idea de pueblo o de nación. También parte del corpus lo constituyen películas clásicas o autores clásicos que se corresponden con la postdictadura, podemos decir en términos generales, como por ejemplo incluso el cine de Pino Solanas, que también forma parte del núcleo, digamos, duro también de algunos de nuestros recorridos de investigación en estos años. También autores clásicos contemporáneos, incluso como Patricio Guzmán. También pienso en Glauber Rocha, en algunos de los integrantes del proyecto que trabajan con autores latinoamericanos de la generación, digamos, anterior a la de la producción más contemporánea de los años 90 para acá o de fines de los años 90 para acá. Pero digamos, esa relación entre historia, memoria, pueblo y archivo también la ampliamos a un horizonte que tiene que ver con toda la producción del cine político latinoamericano. La investigación en artes se vincula necesariamente con la sociedad, yo diría que a partir de dos cuestiones. Por un lado, asumir que la producción de conocimiento en relación con el arte nos constituye como sociedad, nos constituye como unidad y es absolutamente esencial para pensarnos en relación con lo colectivo. Y en segundo lugar, diría que la investigación en artes, que siempre está como discutida, que siempre está como en jaque, como puesta en cuestión en distintos ámbitos y por distintos motivos, exige y necesita el mismo apoyo en términos económicos, políticos, ideológicos que el resto de las disciplinas, porque produce conocimiento, porque produce sociedad y porque produce una relación entre el arte y la vida que es inexorable, que es fundamental para pensarnos como colectivo.